la transformación. El día 1 de julio, en efecto, vamos a cumplir 2 años del triunfo, que fue todo un acontecimiento histórico, porque se ganó por voluntad del pueblo, no fueron elecciones apoyadas por el gobierno como eran antes las elecciones. Acuérdense cómo fue la elección fraudulenta del 2006, cómo todo el gobierno de Fox, él mismo lo ha dicho, se metió para que no ganáramos o para hacernos el fraude. El gobierno de Fox, cuando esa elección, mandó a los secretarios a cada estado. Me acuerdo que al secretario de Comunicaciones de entonces, Cerizola, lo mandó de delegado a Tamaulipas, y estaba el gobernador Hernández en Tamaulipas, y al día siguiente se hablan por teléfono, está la grabación por ahí, donde le dice Cerizola: gracias, gobernador, te pasaste, muchas gracias. Ese gobernador, el mismo día de la elección, también recibió una llamada de la maestra Elbester Gordillo al mediodía del domingo, día de la elección, y la maestra Elbester le dijo, y está grabada también, y está la llamada, existe, le dijo: ya es tiempo de definir ayuda para que gane Calderón. Palabras más, palabras menos. Está documentado. Y se metió, desde luego, el gobernador. ¿Y saben dónde está el gobernador ahora? En la cárcel. Y lo metió a la cárcel el actual gobernador del PAN. O sea, aquel que les ayudó en el fraude para imponer a Felipe Calderón, del PAN, este señor Hernández del PRI, ahora está en la cárcel, acusado por el gobernador del PAN de ahora. A mí me gustaría mucho, y sería muy bueno para la vida pública de México, que estas personas hablaran. La maestra Elbester ya fue juzgada, creo que de acuerdo a la Constitución nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos delitos. Imagínense que la maestra Elbester hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México. De eso voy a hablar el día 1 de julio, que me estás preguntando. ¿Y cómo ayudaría que el señor Hernández, que está en prisión? ¿Hay alguna figura en México, en la Constitución, algo así como testigo protegido? Hay en la ley. ¿Cómo se llama en la ley? Testigo protegido es de la delincuencia organizada. Ah, pero es para la delincuencia organizada. Sí, porque sería extraordinario
¿No les parece a ustedes? Porque tiene que ver con la no repetición. La justicia no solo es castigar, meter a la cárcel, es prevenir que no se repitan las cosas. No, lo estoy planteando porque tiene que ser por voluntad propia. O sea, empiezan a levantar la mano, decir, yo quiero dar mi testimonio, porque quiero estar tranquilo conmigo mismo y quiero contribuir a la vida pública de México. Quiero que en México haya democracia, y antes eran otras circunstancias, pero ahora inauguramos una etapa nueva entre todos y quiero hablar. Sería extraordinario. Pues yo lo estoy exponiendo, ya, ¿qué más? Ojalá, pero no solo es el caso de la maestra, por ejemplo, todos los que intervinieron. Imagínense el daño que se causó con la imposición de Felipe Calderón, porque como él lo sabe más que nadie, llevaron a cabo un fraude, y cuando no se tiene legitimidad, fue lo que pasó también con Salinas, se tiene que caer en actos espectaculares o se buscan actos espectaculares para ganar la legitimidad que no se obtuvo en la elección. Entonces, Calderón pensó ganar legitimidad declarando la guerra al narcotráfico. Y miren lo que sucedió. Todo esto que estamos padeciendo todavía es el fruto podrido de esa decisión. Pero ¿cuál fue el fondo? ¿Cuál es el origen? Pues un fraude electoral. Entonces, sí tenemos nosotros el compromiso no solo de combatir la corrupción ni de que haya justicia, sino de establecer una auténtica democracia, acabar por completo con los fraudes electorales. Ese es el propósito. El día 1 de julio, que vamos a cumplir 2 años, me siento muy orgulloso porque millones de mexicanos ejercieron su voto. Había muchos luchadores sociales, Monsi y muchos. Si Monsi viviera, estaría todavía estupefacto, como muchos otros que venían luchando de tiempo atrás, sufriendo, bueno, hasta padeciendo de cárcel. Nunca creían que se iba a poder lograr una transformación de manera pacífica, que nos iban a dejar llegar. Esa era la expresión. Y el pueblo dijo, vamos. Y se triunfó. Entonces, por eso es histórico. Y no vamos nosotros a fallarle a la gente. Lo que pasó en el 2000, llamaron al pueblo a que iba a haber un cambio. Muchos creyeron que iba a haber ese cambio. Llega Fox, pues les estoy dando el ejemplo de que pone de secretario de Hacienda al que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, y así todo lo demás.
No hubo ningún cambio, al contrario, se profundizó en la política neoliberal en favor de las minorías. Entonces sí es interesante la fecha del día 1 de julio. Estamos pensando qué hacer. Vamos a tener, es un miércoles, desde luego la conferencia y un acto con sana distancia, ya sea que estén ustedes como estamos ahora y que se transmita, o esté el gabinete y que también se transmita, pero voy a escribir un discurso para ese día. Bueno, nos vemos.